de que lo podamos frenar un poquito o un muchito, de que nos vamos a adaptar a esos cambios. La realidad es que un cambio climático produce cambios sociales y que estos cambios sociales requieren de un tiempo de adaptabilidad. Por eso es tan importante estas mesas que van a hablar de descarbonización. No, ahora que ya estáis todos sentados, voy a dar la voz a el primero de los moderadores. Es Ramón Roca, director del periódico de la Energía, y él nos va a hablar de la mesa que nos va a aportar soluciones para la descarbonización a través de la combustión. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Hola a todos, buenas tardes. Espero que os haya sentado muy bien el desayunito, el café y que hayáis podido charlar de todo menos del fútbol de esta tarde, que os conozco. Bueno, vamos a comenzar ahora una serie de mesas en las que vamos a estar pues hablando de distintas soluciones para todo lo que es la descarbonización, ¿no?, de nuestro sistema energético. Y vamos a comenzar, en el caso mío, o que voy a moderar yo, en estas soluciones que son de combustión. Y para ello vamos a contar con tres voces, yo creo que son claves y que van a contar muchas cosas interesantes, porque llevan muchos años trabajando en el sector, tienen mucha experiencia y, sobre todo, pues bueno, van a explicarnos cuáles son esas soluciones perfectas para ayudar a descarbonizar desde el punto de vista de la combustión, porque lo normal es que la gente también a veces se confunda y diga, oye, es que esto, si tú quemas algo seguro que emites, ¿no? Bueno, pues ya se está trabajando en aquellos combustibles o en aquellos, digamos, gases en los que si los quemas pues ya no se contamina tanto y ayudan a esa descarbonización, ¿no? Entonces, bueno, sin más remedio vamos a presentaros. Está el vicepresidente de la Asociación Española del Hidrógeno, don Antonio González García Conde. También está con nosotros Germán Medina, presidente del Comité de Gas Renovable de Sedigas, y Javier Díaz, presidente de Abebión, para hablarnos también de biomasa. Sentaos. Esperemos que la petaca aguante. Bueno, pues como he comentado, vamos a hablar de estas soluciones de combustión para la descarbonización. Yo siempre comento con la gente del sector que no hay una solución mágica, ¿no? Que no existe ningún tipo de energía que nos solucione todo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que todas las tecnologías que ayuden a descarbonizar, bienvenidos sean, cosa que otros pues prefieren agarrarse, no sé si por ideología o por economía, agarrarse más a su negocio, ¿no? Entonces, creo que es importante tener en cuenta todos los tipos de tecnologías, y estas de las que vamos a hablar hoy aquí creo que van a dar mucho que hablar y creo que tienen que darle su espacio, un mayor espacio del que ha tenido hasta ahora. Ahora estamos viviendo un momento complicado con la guerra de Ucrania y en el que pues, se está hablando mucho de la seguridad del suministro, si vamos a tener gas o no. Tenemos los almacenes prácticamente vacíos. Bueno, hay una estrategia ahora de Europa de querer llenarlos, pero también hay otras soluciones, ¿no?, que también se han puesto sobre la mesa en esta nueva estrategia europea. Y quería que comentarais vosotros cómo veis esta nueva estrategia, si podríamos tener problemas de suministro y qué soluciones hay, digamos, fuera de lo que es habitual, de lo que es, digamos, del clásico gas, pues estas soluciones de gases renovables, de biomasa o del hidrógeno,
que puedan ayudarnos a restar esta alta dependencia que tenemos del gas ruso para poder llegar a ese objetivo de dejar de depender de ellos, ¿no? Entonces, a ver qué nos podéis contar al respecto. Sí. Bueno, hombre, la situación desde luego es grave y hay que actuar rápidamente, por eso estamos viendo las medidas, ¿no? Yo lo que puedo empezar diciendo es, antes de esta situación, digamos, el hidrógeno es imprescindible, de acuerdo a todos los análisis, para lograr alcanzar los objetivos de descarbonización. Además, tiene una relevancia que se ha evaluado en que con las políticas, ya digo, antes de la guerra, pues se podría llegar a alcanzar en 2050 un nivel del 20 o 24%, digamos, en el mix de energía primaria, digamos, con el hidrógeno, lo cual quiere decir que va a ser un vector muy relevante, ¿no? Claro, cuando uno ve las medidas que se están tomando después de la guerra, pues, centrándome en lo mío del hidrógeno, pues ves que en ese paquete que se ha propuesto como un comunicado de la Comisión el día 8 de marzo, me parece, el Repower EU, ¿no? Pues se está multiplicando por 10 en la parte de hidrógeno, en lo que llaman el Hydrogen Accelerator, ¿no? Pues todos los objetivos, ¿no? Y allá donde decían en términos eléctricos de poner 40 gigavatios en el 2030 para electrólisis, pues ahora se convierten en 400 gigavatios, ¿no? Entonces, y así se podría ir incidiendo en una serie de objetivos. Es decir, que indudablemente, hombre, la situación es grave, pero alternativas tenemos. El paquete de 10 medidas que propone la Agencia Internacional de la Energía para reducir totalmente la dependencia del gas ruso en 2030, hace unas indicaciones de que en este año se podría reducir la dependencia en un tercio. Se podría quitar un tercio de la dependencia. Son 10 medidas relativamente sencillas: incrementar el almacenamiento, aumentar inyección en red de gases renovables, hidrógeno, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, supongo que mis compañeros tendrán también algunos otros puntos, pero yo creo que no se está en un callejón sin salida, ni mucho menos, ¿no? Lo que hay que actuar es rápido, sin ninguna duda. Muy bien. Bueno, Ramón, la pregunta es lógica, es decir, la situación es claramente crítica. Nos encontramos con que los países europeos dependen de promedio en un 40% del gas ruso. Cuando estalla el conflicto en Ucrania, pues es cuando, como se suele decir, le ves las orejas al lobo y te encuentras con países como es el caso de Alemania, cuya dependencia del gas ruso ya es del 55%. Afortunadamente en España esto no ocurre, pues porque somos un país con una alta capacidad de suministro de gas en formato licuado, de GNL, que bueno, pues con todas las plantas de regasificación que tenemos distribuidas por toda la península, junto con Portugal, con la de Sines, pues tienes un suministro muchísimo más diversificado con diferentes orígenes y, por supuesto, el gas que proviene del Magreb, con los gasoductos que tenemos de conexión con Argelia y con Marruecos. Dicho esto, el gas, por ejemplo, si nos centramos en España, el consumo que hay actual de gas o el que había prepandemia era de aproximadamente 350-360 teravatios hora, es un 40% más que el consumo que hay de electricidad. Es decir, lo que se vehicula de gas es considerablemente superior a la electricidad. Cuando te encuentras en una situación crítica como esta, es cuando te das cuenta del papel relevante que tiene el sector gasista en la economía del país. Dicho esto, España no tiene un problema de suministro, sí lo tienen otros países. Vemos casos como el de Alemania, que tenía dentro de su plan estratégico 2 terminales de importación inicialmente a GNL, pasaron a ser de hidrógeno, puesto que se preveía que el hidrógeno iba a ser el combustible del futuro, y ante esta situación han tenido que, de emergencia, volver atrás y replantearse el tema del GNL para poder seguir suministrando a sus principales industrias y, lógicamente, el sector residencial. ¿Esto qué es a lo que lleva? Lo estaba adelantando antes Antonio, a que no se puede de la noche a la mañana prescindir de un consumo de una manera radical, y lo que hay que intentar es ver cuáles son las soluciones que en esta situación de emergencia son plausibles tanto técnica como económicamente. Y, por ejemplo, en España las tenemos porque España, por ejemplo, según
una serie de estudios lanzados por la propia Comisión Europea, es el país que tiene el tercer mayor potencial en producción de biometano. La producción de biometano en toda Europa tiene un potencial de 1.200 teravatios hora. España tiene 137 teravatios hora, justo por detrás de Francia y de Alemania. Y en producción de hidrógeno, lo sabes tú mejor que yo, Antonio, pero creo que somos el país con mayor potencial dentro de Europa. Claramente, el potencial que tenemos de generación eléctrica renovable, tanto solar como fotovoltaica, pues indudablemente es de los más altos. Eso hace que tengamos una posibilidad de descarbonizar la economía de una manera casi inmediata, diría, porque la producción de biogás ya está, se puede seguir incrementando, se puede pasar mediante técnicas de upgrading a biometano y es un gas, como sabéis, absolutamente intercambiable por el gas fósil, puede descarbonizar inmediatamente. El hidrógeno tardará un poco más, pero con los estudios recientes que hay, con un blending pues, de un 5%, hay posibilidad de hacerlo casi de manera inmediata. ¿Y Javier? Pues nosotros, la verdad es que no nos pilla de nuevas. Llevamos muchos años diciendo que la dependencia energética que tenemos de los combustibles fósiles es inasumible. Y, como digo, desde hace ya bastantes años estamos promoviendo el desarrollo de la biomasa, sobre todo para uso térmico, que es donde realmente es muy competitiva. Por lo tanto, con la capacidad de producción de biomasa que tiene este país y con los aprovechamientos de biomasas que en este momento no se están utilizando, porque hasta ahora la biomasa base que se está utilizando es la biomasa forestal, que es, digamos, la materia prima para producir los pellets y la astilla energética, pero desde hace un par de años estamos trabajando en los aprovechamientos de la biomasa agrícola, que tiene una potencialidad tremenda en nuestro país. Por lo tanto, seguir el camino de penetrar en el sector doméstico, el dotacional, el industrial, ofreciendo soluciones con biomasa sólida, yo creo que es un camino realmente interesante y un camino que para este país tiene varias ventajas. Uno, la soberanía energética, con la capacidad de biomasa que tenemos, con la cantidad de biomasa que tenemos, y uno que es muy importante, lo que implica en generación de empleo, de actividad económica, sobre todo en zonas deprimidas, en zonas que en este momento tienen dificultades con todo esto que se llama el reto demográfico y que la biomasa puede ayudar a solventar poniendo en valor ese recurso tan abundante en nuestro país. Por lo tanto, ahí tenemos un camino importante. Creo que es importante también el conocer dónde estamos, ¿no? Cuál es el panorama actual, qué tenemos de hidrógeno, para qué lo utilizamos, cuáles son los gases renovables o la biomasa que estamos utilizando en la actualidad, para saber por qué no se le está prestando la atención que a lo mejor debiera y que ahora, tras el susto de Rusia y Ucrania, sí se le va a poner mucho más el foco, ¿no? Entonces, yo entiendo que también a partir de ahora, por ejemplo, el Plan Nacional de Energía y Clima, en el que tampoco salía muy bien parado ninguna de estas tecnologías, ya sea la biomasa como los gases renovables, tendrá que ganar un mayor protagonismo y supongo que el Gobierno tendrá que tomar nota al respecto. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? A ver si nos podéis contar un poco dónde estamos y hacia dónde creéis que se tiene que encaminar el sector español. Es igual. Bueno, hombre, verás, en la Asociación Española de Hidrógeno llevamos 20 años, ¿no? Y hasta hace, digamos, 2 años y pico, pues no había mucho interés, digamos, de hacer estrategias o planes nacionales al respecto, ¿verdad? Entonces, es verdad que ahora tenemos desde el 2020, octubre de 2020, una hoja de ruta, está el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, etcétera. Entonces, es indudable que se ha iniciado un camino en el que, oye, España está considerando el hidrógeno como un nuevo vector sin ninguna duda. Vale. Entonces, uno ve, por ejemplo,
aunque no decías que no pudiera estar muy bien representado en el PNIEC, ¿no?, en el Plan Nacional Integrado, pues estas energías, pero tú dices, vamos a ver, el nivel de instalación de renovables que se quiere poner de acuerdo al objetivo del PNIEC, hace los cálculos y te lleva a que entre verano e invierno más o menos, pues te van a sobrar 17 teravatios hora, más o menos en un año, pues porque tienes que hacer vertido a la red, porque la demanda, pues estás produciendo más de lo que se está demandando. Si tú toda esa energía la utilizas para producir hidrógeno y almacenarlo, eso te da para un 5% aproximadamente de la energía que hay en la red de gas natural, es decir, podrías sustituir un 5% de gas natural, te daría para más de 3 millones de vehículos que funcionan con hidrógeno y pila de combustible, podrías sustituir pues muchos de los procesos de descarbonización que se están iniciando, digamos, en refinería por hidrógeno verde, es decir, puedes hacer mucho, ¿no? Indudablemente, si ahora el Gobierno reconsidera la situación y multiplica, como decíamos que se va a hacer en Europa, probablemente por 10 los objetivos, oye, pues esto puede ser un camino muy interesante, desde luego, de aceleración del proceso, A mí me gustaría comentar un punto que ha sacado antes Antonio, y son los 35 BCM de biometano que se mencionan en el paquete, en el REPowerEU, y los 20 millones de toneladas de hidrógeno. 35 BCM, para tenerlo un poco en porcentajes, 35 BCM de biometano, comparados con los 460 BCM que se consumen en toda Europa, son aproximadamente un 7,5%. Si eso lo extrapoláramos a España, donde se consumen aproximadamente 350 teras de gas, vendrían a ser aproximadamente unos 21 teras de biometano. La hoja de ruta del biogás, y es algo que se ha comentado pues desde Sedigas, al igual que desde otros sectores, es claramente poco ambiciosa, porque la hoja de ruta prevé 10,4 teravatios hora mezclados tanto de biogás como de biometano. Los 35 BCM de los que estamos hablando son biometano, es decir, intercambiable absolutamente por el gas fósil con característica de ser descarbonizado. Con el hidrógeno pasa exactamente igual. ¿Qué es lo que ocurre? Que volvemos a lo mismo. España tiene el recurso, tanto para generación, para producción de hidrógeno como para producción de biometano. Actualmente en España hay cerca de 220 plantas de biogás, y tenemos muy poquitas de biometano, salvo la noticia que todos conocemos que Valdemín Gómez va a incrementar un 80% la producción para llegar a 180, 180 y pico gigavatios hora al año. El resto de producción que tenemos es mínimo, siendo el país que tiene el tercer potencial en Europa. Claramente la ambición que hay es muy baja, sobre todo porque es una red tanto de transporte como de distribución que es una red segura, que es una red moderna, que tiene una gran cantidad de kilómetros con polietileno, es decir, que pueden vehicular tanto biometano como hidrógeno en un porcentaje que en algunos nodos será del 5%, del 10%, ya veremos técnicamente cuál es. Es una red que está amortizada y que tiene una capilaridad, llega pues, al 99% del sector residencial, por ejemplo. La transición hacia una economía descarbonizada mediante la adopción de los gases renovables es inmediata, es relativamente rápida. Con lo cual, sin tener que hacer cambios de equipos, como se habrá comentado igualmente en el resto de ponencias, puesto que las salas de calderas, los quemadores, no tienen que tener ningún cambio, incluso cuando están adoptando el blending en el hidrógeno, permiten descarbonizar la economía y garantizar esa seguridad de suministro. Nos encontramos con que hay otros países europeos, como es el caso de Francia, Dinamarca, Alemania, que sí que apuestan por estos gases renovables y están consiguiendo descarbonizar la economía. En el caso, por ejemplo, de Francia, están inaugurando 3 plantas de biometano a la semana. El crecimiento que tienen es exponencial. España podría hacerlo y podría descarbonizar su economía prácticamente de manera inmediata. Los objetivos que tenemos en el PNIEC sobre biomasa son pequeñísimos. Son 400 y pico kiloteps y desde Avión estimamos que vamos a poder superar los 1000. La evolución es muy potente. La verdad que la situación que se ha creado en estos últimos meses
lo que está haciendo es demandarnos muchísimas propuestas, muchísimas ofertas de sustitución de equipos de combustibles fósiles por biomasa, que es un tema que nos preocupa, ¿no? Porque algo que es tan inmediato, tan rápido, tan radical, pues nos preocupa porque las cosas hay que hacerlas en condiciones. Y nos preocupa también porque la situación a nivel internacional en cuanto a suministro de materias primas para fabricar los equipos y los propios equipos, pues está sufriendo retrasos importantes. Pero como digo, el ritmo es mucho más importante de lo previsto dentro del PNIEC y entendemos que las posibilidades reales son realmente potentes. Pero como digo, la situación es compleja. Podríamos pensar que con el gas al precio que está, con la electricidad al precio que está, podríamos tener una oportunidad extraordinaria y realmente lo es, pero hay que gestionarla con muchísima prudencia porque es, como digo, compleja. Justamente os quería comentar eso, ¿no? de cómo está ayudando a estas soluciones, a estas alternativas a los combustibles fósiles, el hecho de que estén tan caras ahora, ¿no? Esto que estamos viendo en los mercados, ¿no? El hecho de que el gas esté en los 100 euros megavatio hora y que parece ser que va a estar durante un tiempo ahí, ¿cómo puede ayudar a que estas tecnologías, digamos, pues se desarrollen aún más, ¿no? Si esto puede ayudar o al revés, o puede también, como comenta Javier, ¿no? que haya algún desnivel, digamos, que sea o complique un poco más la actual situación, ¿no? Ya sea a través de, bueno, pues de retrasos, etcétera. Sin duda ha abierto los ojos a mucha gente. Quiero decir que la situación de repente ha abierto los ojos al ciudadano, ¿no? Y se ha encontrado con que tiene algo que no controla, ¿eh? No controla el precio, el costo de su calefacción, facturas que el año anterior eran 200 euros, este año son 500. Por lo tanto, le ha pillado de golpe. ¿Qué pasa? Que en el caso concreto nuestro lo que estamos viendo es que muchas comunidades de vecinos que les han pedido hacer una derrama para pagar la factura del gasóleo o del gas, pues quieren buscar una solución y sobre todo en zonas donde ya hay casos de éxito con biomasa, pues se están imitando rápidamente, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte se están tomando decisiones importantes ya en bastantes ciudades del país de tender redes de calefacción, con lo cual, bueno, pues al final tienes una instalación y lo que entra en las ciudades son tubos, lo mismo que entra el del gas, que en su momento puede ir con una parte de biometano, de hidrógeno, pero en este caso va el agua y sirve para calefacción. Pero tenemos la ventaja de que esa instalación que hay en el exterior no solo puede funcionar en lo que se está haciendo ahora mismo con biomasa sólida, puede funcionar perfectamente con biogás, puede funcionar en su momento con hidrógeno, puede funcionar con biometano y eso le da una versatilidad muy importante y sobre todo con combustibles todos producidos aquí que dejan el valor añadido aquí, el empleo aquí y la riqueza aquí. Sí, no, yo iba a comentar que, a ver, no solo ha abierto los ojos a mucha gente, sino también a todas las industrias y a muchos sectores en general, ¿no? Aquí estamos hablando ahora de la combustión y tal, ¿no? Pero claro, hay que darse cuenta de que hoy en día, por ejemplo, en el sector petroquímico en general, que es el mayor consumidor de hidrógeno, ese hidrógeno se produce a partir de gas natural. Entonces, antes de esta situación, digamos, de guerra, pues se decía, vale, si yo me quiero descarbonizar, no puedo seguir utilizando el gas natural, ¿vale? Ahora es peor, porque es que no voy a tener gas natural, a lo mejor, ¿no? Aunque el caso de España no es tan grave como bien ha dicho Germán, ¿no? Entonces, claro, la petroquímica está
totalmente implicada en ser los primeros en asumir, digamos, en tomar todo el hidrógeno verde que se produzca, ¿no? Pero detrás de eso están todas las industrias que además tienen procesos de generación de calor de alta temperatura. Está la cerámica, el acero, el vidrio, y también quieren ser tomadores de ese hidrógeno verde para descarbonizar, ¿no? Entonces, claro, se está, digamos, en una situación en la que yo creo que hay que ser cauto e inteligente en el paso a paso, digamos, de las medidas que se van tomando. Pero es verdad que es un momento un poco turbulento, no cabe duda, ¿no? Pero no veo que vaya a obstaculizar esta situación, al contrario, va a acelerar el proceso. Hay que darse cuenta o convencerse de que estamos, creo que antes lo comentamos, en un momento de cambio de vector energético. Yo viví de jovencillo el cambio del gas ciudad al gas natural y ahora pues estaremos en el proceso, que puede que se acelere más, del gas natural al hidrógeno, ¿no? Y con todos los gases renovables que se irán mezclando poco a poco en las redes, ¿no? Sin duda es una oportunidad, ¿no? Claro. A ver, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es el principio, porque lo estaba comentando antes Vicente en su intervención, el principio de que todas las tecnologías tienen cabida. Desde Sedigas opinamos que, lógicamente, abanderar el gas como la única solución no tiene sentido ninguno, igual que no tiene sentido ninguno abanderar la descarbonización mediante electrificación per se. Lógicamente no tiene futuro ninguno. Incluso en los escenarios más ácidos, en el que se apuesta por una electrificación pura en todos los sectores que sean factibles, no se llegaría a descarbonizar más de un 60% de la economía. Es decir, sigues necesitando otros vectores energéticos, otros suministros energéticos para llegar a suplir esa demanda completa. Nos encontramos en una situación en la que hay una infraestructura que es segura, que es moderna, que es resiliente, que es adaptable, a la que no hay que hacer grandes inversiones para poder vehicular, por un lado, el biometano y, por otro lado, el hidrógeno. El hidrógeno, en algunas ocasiones, necesitará mayor inversión, pero la red está preparada para poder vehicularlo. Y estamos queriendo electrificar teniendo en cuenta las grandísimas inversiones que hay que cometer en temas de infraestructura, como en adaptación de equipos. Me gustaría poner otro ejemplo muy sencillo. Electrificación de la calefacción en el uso doméstico. Supone cambiar una casa que pueda tener ya radiadores, porque no olvidemos que el 85% del parque o de las viviendas a 2050 ya está construido. Una casa que ya cuente con calefacción, tener que pasarla a una solución de una bomba híbrida, por ejemplo, puede suponer unos 20.000 euros. El sueldo promedio, según Eurostat, en Europa ronda los 19.000, 20.000 euros. Es decir, una persona que viva en una vivienda en un piso convencional que tenga que cambiar a esa solución tiene que emplear los ingresos de un año completo e irse 2 o 3 semanas de su casa para poder acometer las obras. Es algo que francamente no es factible. La adopción de los gases renovables permiten, pues como estaba diciendo, creo que lo estabas comentando, Javier, permiten una serie de beneficios adicionales a la descarbonización y la seguridad energética, como es esa independencia, deshacerse de un residuo que no es fácilmente gestionable si no es mediante procesos de digestión anaerobia, por ejemplo, y permite en esas zonas en las que se están desmantelando centrales de carbón, como pueda ser pues, proyectos que hemos visto en La Robla y demás, pues permiten adicionalmente en esas zonas vertebrar el territorio. Es decir, los proyectos de transición justa también están ahí. Tenemos muchas ventajas, algunas desventajas, por supuesto, pero lo que echamos en falta desde el sector y desde la asociación en concreto es esa falta de visión global, ese empequeñecimiento de la solución global basándonos solamente en soluciones de electrificación y no viendo que hay otras alternativas como las que estamos comentando. Para que un poco la gente sepa de lo que estamos hablando, ya sean los gases renovables, el biogás, el biometano, el hidrógeno o la biomasa, así nos podríais contar un poco cuáles son esos usos donde creéis que se debería poner el foco.
Es decir, ya sean en edificios nuevos de uso residencial, de otro tipo de usos, ya sean para fábricas o para centros logísticos. ¿Cuál es, digamos, o dónde puede dar mayor beneficio todas estas tecnologías? Y perdonadme que los llame tecnologías, pero bueno, así lo resumo mejor. ¿Dónde se podría obtener un mayor beneficio y dónde podría destacar en los próximos años? La casuística de los edificios es muy variada, ¿no? Evidentemente, como decía mi compañero hace un momento, una gran mayoría de los edificios de las viviendas tienen calefacción por agua. Por lo tanto, ahí tenemos una facilidad de sustitución de combustibles fósiles por combustibles, en este caso biomásicos, mucho más fácil, ¿no? También es verdad que la obra nueva permite hacer instalaciones pensando en estas soluciones de la biomasa en concreto. Hay veces que en edificios te encuentras con el problema de dónde pones el combustible, de ese silo que necesitas. Pero eso, lo mismo que se ha solucionado en los edificios donde tenían carbón, que tenían la carbonera, que tenían un espacio grande para una caldera de gran tamaño y demás, no tenía problemas. También se han hecho sustituciones de tanques de gasóleo por silos de biomasa sin mayores complejidades. Pero al final de cuentas, como digo, el mayor problema podría estar en el cambio en la propia vivienda, ¿no? Y teniendo en cuenta, como decimos, que tiene sistemas de radiadores, sistemas de agua, pues ese sistema está solventado. Ahí hay unas posibilidades grandes para llegar a la sustitución. Mira, en caso de hidrógeno, pues claro, si hablamos de combustión y hablamos de caldera mural, por ejemplo, agua caliente sanitaria y calefacción, pues indudablemente sería el mercado de rehabilitación, como decía Vicente en su presentación, ¿no? Indudablemente en el residencial, ¿no? Indudablemente en obra nueva, en aquellas viviendas que no tengan mucho espacio disponible, que no puedes poner los antiguos tanques almacenadores de agua caliente y tal, pues también caldera mural que pueda quemar hidrógeno, ¿no? Claro, eso lo que hace es que te reduce el 100% las emisiones de CO2, ¿no? ¿Verdad? Porque tú estás quemando hidrógeno, hay nada de carbono, ¿no? Las eficiencias, en principio, serían iguales que la combustión del gas natural. Podrías conseguir algunas mejoras, pero estos ya serían aspectos un poquitín más técnicos que no sería plan de tratarlos aquí, ¿no? Ahora, cuando vas al sector comercial o en logística, centros de estos más grandes, hombre, la utilización de hidrógeno por combustión en realidad no sería lo más adecuado, porque tiene la posibilidad de la cogeneración con pilas de combustible, que te da eficiencias claramente mucho más altas entre térmica y eléctrica, que se acercan al 90%, y entonces esos sistemas de cogeneración serían lo suyo. Lo que pasa es que no es el foro de hoy, que hoy es combustión, ¿no? No cabe duda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ninguno de nuestros sectores somos fundamentalistas de nuestra tecnología. Lo que hay que aplicar es el principio de tecnoeconomía más adecuado, digamos, a la vivienda que tienes que rehabilitar o la vivienda nueva que estás diseñando o el centro logístico que tienes que poner en operación, ¿no? Sin más, ¿no? ¿Querías comentar algo, Germán? Sí. A ver, me gusta comentar que una opinión que tenemos desde la asociación, y es que la solución que se busque debe ser aquella que maximice el resultado medioambiental y económico global. Volviendo a lo anterior, desde Sedigas no opinamos que la única vía de descarbonización sea el gas, sería ridículo. Por supuesto que la electrificación es oportuna y debe estar, pero tenemos que tener en cuenta pues, lo que comentábamos antes. Hay sectores que son claramente de difícil descarbonización, como es el sector residencial. Descarbonizar esas viviendas, está muy bien hablar de placas fotovoltaicas en una casa unifamiliar, pero no toda la población española vive en una casa unifamiliar, igual que no todos los vehículos en España duermen en un garaje donde puedan cargarse por la noche. Eso es una realidad. El 70% del parque de vehículos duerme en la calle.
Dicho esto, con el potencial que tenemos en España, por ejemplo, de generación, de producción de biometano de 137 teravatios hora, podríamos descarbonizar todo el sector residencial y comercial y, adicionalmente, el 30% del sector industrial. Es una buena porción del pastel. Pero vamos, dicho esto, el biometano es totalmente intercambiable por el gas fósil, por el gas natural que todos conocemos. En todas esas aplicaciones en las que se esté utilizando gas natural, se puede utilizar biometano. Y en prácticamente todas esas aplicaciones del gas natural se puede incorporar el hidrógeno mediante la mezcla, mediante el blending. Eso es un tema que se lleva hablando mucho tiempo y es la necesidad de que haya un sistema de garantías de origen. Cuando tienes un sistema de garantías de origen es cuando permites poner en valor el carácter renovable de esta energía, del biometano y del hidrógeno, para poder descarbonizar, pues, mediante producción en la provincia de Cádiz, un consumo de uso residencial, pues, en la provincia de La Coruña, por ejemplo. Eso es algo que realmente se necesita. Y dicho esto, todos los sectores que actualmente utilizan gas sin necesidad de cambiar equipos a día de hoy podrían descarbonizarse con biometano y con hidrógeno. ¿Y por qué, digamos, se tarda tanto en ese cambio? Ahora, digamos, tenemos el momento perfecto, ¿no? Es decir, lo tenemos todo y encima el gas fósil está caro, ¿no? Entonces, ahora sería un momento, ¿no?, perfecto para dar ese cambio. ¿Se está apoyando desde las administraciones públicas a este cambio, a que haya, no sé si se necesitan cambios técnicos en las calderas o en algunos tipos de instalaciones para que los usuarios, digamos, abanderen esta descarbonización de sus consumos energéticos? A ver, yo creo que el momento es lo que haría falta, por decirlo alguno de los factores, es una muy buena coordinación de la actuación pública y privada. Es decir, el sector privado ve claro, digamos, las oportunidades de negocio. Cuando hablamos, por ejemplo, en hidrógeno, de las modificaciones que habría que implantar si uno quiere ir al 100% de hidrógeno en distintas aplicaciones, por ejemplo, esta del sector residencial, ¿no?, pues uno dice, vale, son inversiones que evidentemente no las necesita el biometano para nada, ¿no? Vale. Claro, pero cuando ves el tamaño del mercado de ese hidrógeno, digamos, en su negocio internacional, muchísimo más grande. Entonces, esas inversiones para pasar a hidrógeno le interesa al sector privado sin ninguna duda. La cosa es que tiene que coordinarse para que los primeros pasos, digamos, no se asuman los grandes riesgos o para que en este momento tan turbulento que tenemos ahora sepamos bien aprovechar esos fondos de recuperación, sepamos bien aprovechar nuestras convocatorias de los programas marcos, etcétera, ¿verdad? Esto es uno de los factores críticos que, si no hay buen entendimiento, buena gobernanza de esa coordinación, pues probablemente perdamos oportunidades. Pero, de luego, en una situación como España, que tenemos casi todos los factores a nuestro favor, sería una pena que las perdiéramos las oportunidades. Tampoco sería la primera vez. Bueno, ya, pero yo espero que esta vez no pase, ciertamente, ¿no? Nosotros, la verdad que cuando salió la convocatoria de los planes de recuperación y resiliencia y demás, presentamos dos proyectos potentes. Uno era la sustitución de 255.000 equipos obsoletos en las ciudades, en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y otro el tender 100 redes de calefacción distribuida. Digamos que están saliendo por partes las ayudas que están saliendo para sustitución de equipos con combustibles fósiles por equipos de biomasa en municipios de menos de 5.000 habitantes, tienen una consideración, digamos, con un plus de ayuda en lo que está saliendo en las distintas comunidades autónomas con los fondos que les transfiere el IDAE. Y hace unos meses ha salido una línea en concreto para tender redes de calefacción con biomasa. La verdad que
Esa solución está funcionando muy bien. Tenemos muchas ciudades ya como Guadalajara, Cuenca, Palencia, Soria, Valladolid, León, Ponferrada, en fin, se están haciendo redes muy deprisa y sobre todo se están haciendo redes con biomasa, pero que además están aprovechando en sus zonas calor residual de industrias y demás, con lo cual estamos consiguiendo varios objetivos, ¿no? Pero como digo, ¿qué necesitamos? Que salgamos de ese túnel de la electrificación, que es que parece que es lo que hay, electrificación, y tengamos una panoplia de posibilidades dentro de lo que son las renovables para poder avanzar y desengancharnos de los combustibles fósiles y desengancharnos de lo que viene del exterior, porque tenemos un país con infinidad de posibilidades y están ahí, solo tenemos que dar el paso y aprovecharlas. Nosotros sí vemos, a raíz de lo que está comentando Javier, el primer punto y fundamental es esa polarización, es decir, el pensar que la descarbonización solo se llega por electrificación está claro desde la Administración, es algo que desde nuestra asociación y desde luego desde el sector se lleva peleando mucho tiempo y continuamente lo seguimos hablando. Por otro lado, vemos un claro desconocimiento generalizado, un desconocimiento generalizado sobre las tipologías. Lo comentaba antes en el café con Javier y Antonio. Por ejemplo, hay una nebulosa con el hidrógeno que se desconoce pues, cuál es el color, el estado, si tiene que ser líquido, si tiene que ser hidrógeno puro inyectado en la red, azul, gris. Hay un desconocimiento de qué tipo de hidrógeno, para qué tipo de uso tiene que haber. Y luego hay, pues como comentábamos antes, una falta de ambición clara. Tenemos un potencial maravilloso en producción de hidrógeno o en producción de biometano que no se está aprovechando. Entonces, bueno, lo que solicitamos lógicamente a la Administración, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, es que esa falta de estrategia en la política energética y teniendo en cuenta pues, todas las alternativas que hay para descarbonización y para asegurar ese suministro, pues que se introduzcan los mecanismos adecuados para que se pueda desarrollar, porque desde luego el potencial lo tenemos. Pues no sé si nos daría tiempo rápido a una pregunta de alguien del público que quiera hacer. Ya se nos ha acabado el tiempo. Yo por mí estaría hablando con los tres durante más tiempo, pero el tiempo es el que hay. No sé si a alguien le gustaría hacer alguna pregunta. Hola, buenos días. Aquí Hola. arriba del todo. Sí, al fondo. Que no me veías con la mano. Bueno, mi pregunta, lo primero es agradecer a los cuatro vuestra participación y la información que he dado. Desde luego para mí ha sido de mucha ayuda. Y mi pregunta va en concreto, son dos preguntas, van a ser rápidas, van dirigidas a Germán Medina. La primera has hablado de los certificados de garantía de origen. Ahora mismo no hay un marco regulatorio, al igual que en la electricidad, en España. ¿Cómo está qué grado de avance tiene esta situación? Pues el sistema de garantías de origen exigía la Directiva Europea de Energías Renovables, la Red 2, exigía que estuviera en marcha en junio para todos los Estados miembros en junio del 2021. Vamos camino de junio del 2022, con lo cual pues el retraso es evidente. Hablando con el Ministerio se llegó al acuerdo de que fuera el gestor técnico del sistema, Enagás, quien creara la plataforma y se erigiera como organismo competente para gestionar estas garantías de origen públicas, como tienen otros países europeos ya en marcha. Y la previsión es que esté a finales de este año o principios del que viene. ¿Qué ocurre con esto? Al no haber estas garantías de origen públicas, los productores, los promotores de biometano, como es, por ejemplo, el caso del grupo Naturgy, pues producen biometano, pero los clientes que lo pueden valorar, puesto que pueden redimir esas garantías de origen y garantizar que están consumiendo un
un combustible de origen renovable se encuentran en países que sí que las tengan en funcionamiento, con lo cual te encuentras que estás produciendo un gas renovable como es el biometano en España y estás descarbonizando economías de países que sí que las utilizan, lo cual pues, bueno, es algo contrario, por ejemplo, al concepto de economía circular, ¿no? El tener un residuo nacional y obtener un recurso igualmente nacional. Pero bueno, esperamos que finales de este año o principios del que viene estén ya en marcha. Muy bien, pues os agradezco mucho a los tres vuestra presencia, que nos habéis contado vuestra experiencia y nada, hasta un próximo Congreso FITER. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.